Y nosotros estamos aquí con nuestros invitados que, como señalaba Augusto, de lujo. ¿Comparten ustedes la opinión de Fernando Tueste? ¿Pudieron escucharlo cuando estuvo acá, que decía que en verdad no había habido mucho brillo y habían convencido muy poco? En este caso, pues ninguno de los dos había mucho. ¿Tú qué piensas, Álvaro? Yo no comparto esa opinión. Yo creo que Ollanta entró candidato y salió presidente. Yo vi un debate en el que había un candidato a la presidencia de la República que aspiraba a gobernar a 30 millones de peruanos y a una candidata al tercio estudiantil de la Universidad de Boston, por momentos aplicada, paporreteando, pero que no tenía, digamos, el vuelo de una candidata a la presidencia de la República. Yo creo que Ollanta aquí dio un salto cualitativo esta noche muy importante, mucho aplomo, mucha serenidad. Logró una cosa importante en un debate, que es picar a su adversaria, ¿no? Desde el momento en que al final del primer segmento toca el tema de la esterilización de 300.000 mujeres, que es un tema muy válido, un tema fundamental, ¿no es cierto?, que es una tremenda violación de los derechos humanos que se produce contra las mujeres precisamente durante la dictadura. Ella pierde los papeles, no solamente no responde bien, sino que evidentemente sale de cuadro. Los siguientes 2 o 3 segmentos queda muy descolocada. Yo creo que él ganó una ventaja psicológica sobre ella. Ahí vimos, repito, a un presidente y a una persona que no estaba a la altura. Ella mejoró en los últimos 2 segmentos porque tiene una presencia de cámara, tiene una capacidad, quizá que ganó en el Parlamento esa capacidad para exponer, pero repito, era la exposición de una persona que había paporreteado una lista que le habían dicho que incluyera rápidamente, pero que no hablaba, digamos, desde una autenticidad comparable a la de Ollanta, que a veces con menos manejo de cámara, con menos, digamos, capacidad expositiva, sin embargo sí tenía una mucha mayor autenticidad. Y yo creo que Ollanta además usó bien estas ocasiones para disipar muchas dudas. No sé si habrá disipado todas las dudas de mi amigo sí, Alfredo, pero sí para disipar muchas de las dudas de quienes pensaban que él podría hacer aquí un proyecto de tipo autoritario. Fue tajante y claro, no a la reelección, no al cambio de constitución por ninguna vía que no sea la del Parlamento, no a la persecución a periodistas. Y además no solamente eso, sino también la defensa escrupulosa de lo mejor que tiene este programa de gobierno, en el que el propio Alfredo ha contribuido en años recientes y que además debe ser expandido para incluir a muchos peruanos que se sienten totalmente marginados. Es una vergüenza que en un país donde tenemos un presupuesto nacional de más de 30.000 millones de dólares, que es una Bolivia y media, no seamos capaces de incluir a por lo menos un tercio de la población que se siente fuera. Pedir que esa gente sea incluida en el sistema no significa poner en peligro el sistema, significa darle además una cuota de legitimidad que todavía no tiene, una estabilidad y una paz social que va a ser un atractivo mucho mayor para las inversiones y además la posibilidad de que los radicalismos del futuro queden totalmente marginados. A ver, vamos a escuchar a Alfredo Ferrero. A ver, gracias por que estamos al mismo tiempo, además, como si estuviéramos en el debate. Habrá que tomar él en un segundo resume todo. Bueno, en realidad yo creo que es un debate interesante. Pensé que iba a ser decisivo a nivel de poder determinar la votación de un montón de indecisos. Me parece que no ha habido un ganador claro. Creo que ha habido un empate técnico, como están las encuestas. Me no parece que este salto del que no, yo lo que sí he visto es a un Ollanta tranquilo. Lo he visto tranquilo, lo he visto aplomado, lo que es una mejora respecto a sus presencias anteriores, sin duda alguna, pero también he visto una Keiko firme, una Keiko un poco más agresiva de lo normal y tratando de aclarar los puntos que tiene que aclarar, como Ollanta hace lo suyo, ¿no? Me hubiese gustado ver en el debate en algún momento explícitamente un reconocimiento de que van a respetar los resultados de las elecciones. Eso me hubiese gustado ver en algún momento, que tanto Keiko como Ollanta lo digan, que digan que van a respetar cualquier sea el resultado, porque está tan ajustada la cosa que realmente es importante tener la tranquilidad y seguridad de que el 5 de junio, cualquier sea el resultado, el que pierda va a permitir que el Perú sea gobernable y que no va a haber conflictos sociales, que es algo que nos preocupa a todos. Le debe preocupar a Ollanta y le debe preocupar a Keiko. Yo no creo que haya un ganador claro, y yo creo que estos debates se debate para no perder, y creo que aquí no ha habido un perdedor ni un ganador, y no perder es importante, ¿no es cierto? Me parece que Ollanta ha ido por los temas que a él le interesan, ha dicho claramente que él es el cambio. Keiko ha tratado de decir yo no soy mi papá, ¿no es cierto? Por otro lado veo debilidades en la parte de la institucionalidad, en la propuesta de Keiko, que Ollanta las ha sabido desnudar, pero también veo debilidades en la parte de Ollanta en el tema de los tratados de libre comercio, porque habló en un momento de protección de los tratados, de renegociar. Es un tema que no sabemos cómo se va a hacer. El equipo técnico que se ha llevado de Perú posible, sí, efectivamente, es un equipo interesante, técnicos capaces sin duda alguno,
pero no hay ninguno negociador del TLC en ese equipo técnico. Ninguno de ellos trabajó en la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ni ningún tratado. Así que... Cuidado que te llaman por teléfono y te incorporas al equipo mañana mismo. Esa no es la idea, porque tendría que llamarme para renegociar algo que he negociado. Yo quiero ver a Alfredo de ministro de Ollanta, porque él es el perfil de la persona que puede servir perfectamente a un gabinete de Ollanta. Pero para renegociar el tratado tenés que llamarme. No, al contrario, para proteger lo mejor que tiene el tratado. Para renegociar lo que ya he negociado. Lo que hay que hacer es desburocratizarlo un poquito, demasiada letra, demasiada palabra. No, pero yendo al punto concreto y puntual, yo percibo que todavía en el tema económico hay algunos puntos por esclarecer. Keiko enfatizó en los diversos planes de gobierno. Ollanta enfatizó en el tema de que él es una duda, pero que Keiko es una prueba, ¿no? O sea, que creo que cada uno ha hecho lo suyo. Ha sido un debate, como digo, sin ganador, ¿se mantiene el empate? No, para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo, básicamente, el problema es el siguiente. Ollanta es una persona que viene, como todos sabemos, recibiendo desde hace 4 o 5 semanas un bombardeo absolutamente colosal, en el que, según denuncia hoy día la República, una denuncia muy importante de la que se han hecho eco muchos medios internacionales, participa el propio gobierno a través de servicio de inteligencia. Esta ya no es, digamos, una especulación antojadiza y peregrina. Esta es una prueba muy contundente que presenta el diario La República a través de un equipo de investigación que es de gran prestigio internacional, de que el servicio de inteligencia del propio presidente Alan García está hoy día trabajando activamente contra Ollanta Humala. Entonces, lo digo esto ¿para qué? Para situar un poco en contexto al Ollanta Humala que hemos visto hoy día. Cualquier persona que no tuviera madera presidencial habría estado en este debate infinitamente más aturdido, más desmoralizado, mucho más empequeñecido. Yo veo un hombre, como dijo Alfredo, absolutamente tranquilo, sereno, con aplomo. Yo espero de un presidente que sepa enfrentar las peores situaciones, los peores retos, los desafíos más duros. Y esto es lo que vimos hoy día de Ollanta Humala. Es un hombre que tiene frente a sí al Estado peruano, a la mafia fujimontesianista, al 90% de los medios de comunicación, y con absoluto aplomo enfrentó a las cámaras y les dijo: aquí estoy y este es el tipo de presidente que voy a ser. Yo creo que allí él ganó puntos cualitativos muy importantes. No sé si eso se traduce inmediatamente en una disparada en las encuestas, así no funcionan las cosas en política, pero creo que la bolita de nieve que ha empezado a rodar en los últimos días y que ha colocado ya a Ollanta un punto por delante en la encuesta de Imacén y en empate casi absoluto en la encuesta de apoyo, porque no recoge algunos distritos de Puno muy importantes donde él tiene 80%, se puede convertir en los próximos días en una bolita de nieve que crezca y crezca. Yo sí salí muy contento. Yo reconozco en Keiko Fujimori, porque creo que hay que ser justos, algo hay que reconocer. una capacidad expositiva de una chica aplicada de universidad, que está básicamente aprendiendo la lección, que está tratando de convencer a sus asesores de que puede hacerlo bien, pero yo creo que entre eso, digamos, y un aspirante a la presidencia de la República hay una distancia verdaderamente oceánica. Y repito, a mí me gustaría ver a Alfredo como miembro del gabinete, por lo menos de uno de los gabinetes de Ollanta, porque no hay absolutamente nada que temer con respecto a los tratados de libre comercio. Que no voy a estar ahí. Afinar los tratados de libre comercio bilateralmente, de una forma concertada y negociada, para que sean menos burocratizados, para que sean más libres y menos tratados. Es algo que estoy seguro que el propio Alfredo puede hacer maravillosamente bien un gabinete de Ollanta. Mira, en el tema del TLC creo que estamos de acuerdo, Álvaro. Hemos hablado de este tema mucho antes. El tema de la apertura creo que es fundamental. Creo que en el tema económico, el problema con Ollanta es que tiene varios planes de gobierno, no lo digo yo, creo que es público. Ciertamente entre su primer plan de gobierno, el más grueso, y los compromisos posteriores hay diferencias. Y también hay un equipo diferente, eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué vaya a hacer si es presidente al final? ¿Con cuál de plan de gobierno va a gobernar? Esa es la gran duda, ¿no? Al final creo que esta elección es un tema de credibilidad y confianza. Bueno, Keiko sí logró atacar por ese flanco, sí, y también ¿no? Criticó también, las contradicciones. Sí, también creo que no se ha portado como una colegiala, a pesar de lo que dice Álvaro. Yo creo que Keiko ha estado a la altura del debate, es una mujer joven, y creo que los dos han estado a la altura, cada uno en su estilo. Yo no creo que aquí hay... empecé yo no soy vocero de nadie, soy vocero de mí mismo. Entonces yo no estoy representando a nadie. Me parece que hay un empate técnico en las encuestas y un empate técnico en el debate. Y creo que económicamente, digamos, la exposición en los temas económicos, inclusión, ¿te ha convencido en algo Ollanta Humala? Bueno, creo que tiene buenas intenciones, por lo menos intenciones aparentemente de un programa distinto al que él principalmente postuló cuando se empezó la primera vuelta. Ahora, nuevamente reitero, la pregunta es, ¿Álvaro le cree?
seguramente tendrá sus razones. Hay otros que no están seguros de qué es lo que va a hacer Ollanta cuando llegue a ser presidente, si logra ser presidente. En el tema de Keiko, a nivel del tema económico, no hay dudas. Con los ajustes al modelo que hay que hacer, que incluirá probablemente una reforma del Estado a nivel de gestión institucional y a nivel del sector privado, que también creo que tiene que autorreformarse para ser un poco más solidario, creo que el modelo funciona. Y ese modelo se debe mantener, con Ollanta o con Keiko. A nivel del tema democrático, creo que ambos tienen sus problemas, ambos tienen sus dudas. Entonces, esa es la dificultad. Y yo entro al tema económico, que es el tema, no es excluyente obviamente, pero es un tema donde sí es sustantivo, porque si no hay inversión, si no hay empleo, si no hay impuestos, no hay obras, no hay salud, no hay educación. Yo creo que esto y ahí viene el problema. Un tema muy legítimo, que es el tema de los planes de gobierno. Es decir, hay que entender lo siguiente. Ollanta Humala ha dado un salto muy importante en esta segunda vuelta. Ha dejado de ser el candidato del Partido Nacionalista o de Gana Perú y ha pasado a ser el candidato de una gran concertación, como lo fue Lula en Brasil en su momento, Mujica en Uruguay, la propia Bachelet en Chile. Y en toda gran coalición, evidentemente hay elementos distintos, tú tienes que conciliar gente que no necesariamente piensa igual. La digamos, visión de liderazgo, la visión de país se ve en una persona que es capaz de compaginar a distintas formas de pensar, distintas corrientes de pensamiento, dentro de un programa con el que todos se sientan lo suficientemente tranquilos y contentos como para avalarlo, aun si en su mundo utópico, ideal y personal tienen una visión algo distinta. Yo creo que esto es lo que ha logrado Ollanta Humala. Lo que tiene él no es 4 planes de gobierno, tiene un plan de gobierno original que es un mundo, digamos, utópico e ideal, pero evidentemente impracticable en un país donde no tiene consenso, pero, y luego Álvaro, un compromiso, ¿no te una hoja preocupa? de ruta y un juramento muy solemnes ante el país, con la mano en la Biblia nada menos, y ante muchos garantes, no solamente defendiendo y protegiendo lo mejor de este modelo, sino también queriendo ampliarlo, de manera que ese modelo tenga el día de mañana una mucho mayor legitimidad. De modo que estate tranquilo, pero no hay ninguna posibilidad de que las cosas buenas que tiene hoy el Perú sean revertidas. Sería imposible de financiar. ¿Cómo financiaría estos programas sociales si la prosperidad económica se detuviera? Es imposible, y él lo tiene meridianamente claro. A mí, Álvaro, el tema que me preocupa del tema de los planes de gobierno, más allá que creo que ha hecho un esfuerzo de concertación indudable, Ollanta, es cuáles son las ideas detrás del plan. Porque yo puedo cambiar los planes, jurar ante la Biblia, firmar documentos y al final soy presidente y hago lo que al final quiero hacer. No es el primer caso que hay presidentes que han hecho una cosa y han hecho otra totalmente distinta en todos sitios, incluyendo... Casi todos hacen eso, ¿no? Y no va a mencionar... por Fujimori, que lanzó el show que puede decir Fujimori, que no lo iba a hacer. y en Venezuela también. Sí. Entonces, y además Alan García, que se opuso a los tratados de libre comercio en el primer, la primera vuelta, y después se convirtió a los tratados. Pero lo que sí me preocupa es cuando la idea detrás del plan refleja el plan, y el plan original de Ollanta reflejaba sus ideas. No sé si los siguientes compromisos reflejan sus ideas o es una cosmetología preparada para una coyuntura electoral. Esa es mi preocupación, auténtica. Es muy auténtica, y no solamente auténtica, sino compartida por un porcentaje. ¿Y debe ser la tuya? No, la era, por supuesto que la era. Lo primero que hago y cuando me reúno con él es preguntarle exactamente eso. Y él me demuestra que desde el año 2007, por lo menos, después del shock de la derrota del 2006, que yo creo que en él tuvo, digamos, un efecto de crecimiento emocional muy importante y psicológico. Él quedó muy conmocionado por lo que pasó. Él empezó una evolución hacia el centro, la centro-izquierda latinoamericana. Sus referentes internacionales cambiaron. Y él tuvo una evolución de la que ha dado muchas pruebas, incluyendo el comportamiento de su bancada en el Congreso, que no hizo muchas de las barbaridades que hubiera cabido esperar de acuerdo con el plan del 2006. Es verdad que en el plan original de la primera vuelta hay un lenguaje un poco sesentista, hay un mundo un poco como digamos de intelectuales, de izquierda, algo trasnochados, pero la grandeza de Ollanta es no haberse aferrado como un ideólogo, digamos, empecinado de ese programa, sino haber entendido que este era un momento en que él era el defensor de la democracia, de una concertación que reclamaba de él una visión de estadista capaz, repito, de compaginar lo que preocupa a gente muy distinta. Su idea original era esa, ¿no? Pero creo que tenemos ya... Escuchemos al mismo Ollanta Humala, que en este momento Karina Noboa se encuentra con él. Karina, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Muy bien, y ahora regresamos con esta cobertura especial de Panorama. Seguimos en la polémica con Álvaro Vargas Llosa y Alfredo Ferrero. Muy bien, Álvaro, tú has criticado mucho y has estudiado mucho el modelo económico neoliberal, especialmente en Latinoamérica. Este es un modelo que el fujimorismo aduce va a ser una continuidad de la bonanza económica que hemos gozado en estos últimos tiempos. Ollanta Humala representa precisamente un cambio, una variación, una presencia más importante del Estado, quizás internamente, cosa que a muchas personas que creen en la apertura de mercado los tiene un poco nerviosos. ¿Hasta qué punto cambiar o modificar el modelo actual
en la nueva propuesta económica que no nos queda muy clara? ¿Cómo no? Al paso de tantos planes, ¿no? Claro, en el caso de Gana Perú. Es una muy buena pregunta. Primero que nada, digamos, hay cosas que van muy bien. Nosotros perdimos casi 30 años en el Perú. El año 2005 recuperamos el PBI per cápita, es decir, la riqueza por habitante que teníamos el año 75. Eso es lo que le costó el estatismo, el exceso de estatismo al Perú. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Precisamente. Así es. Precisamente. Desde esa pequeñísima autoridad moral vengo yo cuando defiendo el programa de Ollanta. Yo le he hablado con él y él lo entiende. El primer plan era un plan velasquista. Claro, y ya pagó un precio por eso tremendo, ya lo dejó de lado y ahora lo que ha hecho es ha recogido de ese plan lo que unos programas. Se le ocurrió a él. Yo creo lo que eso, nació de su propuesta original es eso. esa. Lo que era una Luego de la visión concertación, muy bien. de gente que participa ahí. Pero yo creo que él en estos momentos tiene que ser juzgado por lo que está presentando en esta segunda vuelta. Ya pagó un precio por lo otro, merecido. En política hay que pagar un precio cuando uno se equivoca y yo como defensor suyo digo merecido el precio que pagó. Pero en este momento lo que él recoge es eso que acabo de decir. Él entiende que el Perú perdió mucho tiempo por una práctica estatista que nos costó casi 30 años. Nos hemos recuperado de eso. Pero el modelo que tenemos es perfectible. Es un modelo que en los años 90 pasó, por ejemplo, por una cantidad enorme de monopolios. Las privatizaciones que se hacen en los 90, yo he escrito libros sobre esto, era necesario hacerlas, pero no en calidad de monopolios y mucho menos con corrupción. Bueno, había que ofrecerles el oro y el moro a las empresas porque si no, no venían. Bueno, pero yo creo que siempre vienen las empresas si tú ofreces un sistema competitivo, decente, sin corrupción. Las empresas que venían evidentemente atraídas por unos precios que estaban absolutamente protegidos por un Estado que lo que quería a cambio era corrupción. Entonces, yo sí creo que hay que ser muy críticos de ese aspecto, de esa dimensión del modelo, reconociendo, por supuesto, que nos ha traído un crecimiento muy importante y además esa es una gallina de huevos de oro que no hay que matar. No hay manera de financiar los programas de Ollanta si esa gallina de los huevos de oro la matamos. Pero es un modelo perfectible. Todavía falta competencia, todavía hay mercados relativamente cautivos, todavía hay un relativo proteccionismo regional que creo que tenemos que eliminar. Y lo más importante de todo, y Ollanta tocó este tema en el debate y es muy importante, parecía casi Milton Friedman, Ollanta hablando hoy día. El Estado, la reforma del Estado. No, te ha parecido, ¿verdad? Mira lo que dijo una cosa muy importante. Dijo, este Estado hay que reformarlo porque es un Estado que no permite que sus beneficios lleguen a las personas. Hay muchas zonas del país donde la gente siente que este Estado le es completamente ancho y ajeno, si puedo usar la famosa frase. Le ha gustado lo de Milton Friedman, alegría. No solamente eso, sino que la única manera de que a mediano plazo y largo plazo el sistema económico pueda seguir generando prosperidad es que el Estado pase de ser elefantiásico, desastroso, corrupto, ineficiente. Pisco todavía no está reconstruido después de todos los años que han pasado. Queremos una prueba más palpable del desastre que es el Estado peruano. Él es un liberal, yo también. Los dos queremos un Estado muchísimo más funcional. De las dos personas que hablaron en este debate, solo uno tocó el tema de la reforma del Estado. Parecía Milton Friedman. A ver, mira, Milton Friedman o Ollanta Humala ahora ya se aparece, pero en fin. Yo no sé si eso le gustará a Ollanta, en todo caso. Pero, y a su grupo, y a todo su equipo. Yo creo lo siguiente. En primer lugar, Ollanta Humala gana claramente la primera vuelta con su plan de gobierno de 200 páginas. Con ese gana, así que no ha pagado ningún precio, porque ha ganado la primera vuelta. Bueno, el precio lo está pagando lo ahora. va a pagar si es que no gana ahora, por haber hecho 4 cambios, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué pasa con la estación de empresas estratégicas? ¿Le creemos o no le creemos? Además, industrias estratégicas pueden ser casi todas en el Perú. Así es. ¿Qué le creemos en la letra de expresión? ¿Son aliados estratégicos los medios? ¿Los va a tocar o no los va a tocar? Chávez dijo que no los tocaba, después los tocó. ¿Qué vamos a decir de la Constitución? ¿La va a modificar o no la va a modificar? Dijo que no, primero dijo que sí, ahora dice que va a ir a lo que es la Asamblea Constitucional, al Congreso para que lo decida. Esas son las dudas que generan. No es que uno sea anti-Ollanta o no, es que hay un proyecto económico, hay un país que está avanzando, que está creciendo, y que puede detenerse, y puede detenerse seriamente. Porque si tú vas a crecer sin inversión es imposible. No habrá impuestos, no habrá empleo, y no habrá recursos ni para las escuelas, ni habrá recursos para la salud, ni tampoco para ninguno de sus planes sociales. Además, ahora ha dicho que no va a tocar las AFPs. ¿De dónde va a salir la plata? Solamente diciendo que con la lucha contra la corrupción, que lo ha dicho hoy día, ¿va a salir dinero?
es insuficiente. Habría que concretarla primero. Esa no es una cifra. Si tú haces la reforma del Estado, entonces, el presupuesto nacional se puede reorganizar de una manera mucho más inteligente. Tenemos un presupuesto de más de 30.000 millones de dólares, viejo, una Bolivia y media, y ni siquiera somos capaces de financiar los programas de una manera inteligente. Tenemos déficit fiscal. Alan García acusa a Ollanta, porque realmente eso es lo que está haciendo a través de sus ministros o directamente, de provocar eventualmente un déficit fiscal porque no hay cómo financiar los programas. El déficit fiscal lo tenemos ahora precisamente por el desastre que es el Estado peruano. Y cuando Ollanta está proponiendo reformar el Estado para que esos programas eficientes sean financiables dentro de un presupuesto equilibrado, está diciendo algo que tú y yo como liberales deberíamos sentir que también nos es propio. Del mismo modo que personas que tienen una visión socialista de la realidad deben sentir, si podemos financiar esos programas de una manera inteligente, ¿por qué no vamos a aceptar que los beneficios del modelo... Siendo liberales los dos, estamos en los distintos lados de la orilla. No, estamos en el mismo. No, en la misma, vamos a terminar el ministro de todas maneras. Tú serás primer ministro. Pero has hecho una pregunta muy válida. Estamos en la misma orilla liberal, pero en distintas orillas políticas. Yo creo que estamos en la misma orilla, por lo menos. En lo más importante, la visión de país. ¿Dónde queremos que esté el Perú en 20 o 30 años? Yo quiero un Perú como tú, con un Estado radicalmente distinto. Como vocero de Ollanta, yo no, por si acaso. Tú no eres vocero de Ollanta, pero eres vocero de Fujimori o no. Tampoco, no te das cuenta. O sea que estás ya un poquito más cerca de mí. No, en ningún lado, estoy donde siempre he estado, yo soy independiente. Queremos un Estado y reitero, reformado, la propuesta eficiente, económica de Keiko Fujimori al servicio del país. Nos garantiza estabilidad, crecimiento económico, empleo e inversión. La propuesta de Ollanta Humala no nos da esa garantía, por más que haya cambiado 5 veces. El problema es este, Alfredo. En los años 90 no tuvimos nada de lo que dice. Yo no le creo. Pero en los 90 no tuvimos eso. Tuvimos un crecimiento que fue la tercera parte del que hemos tenido en democracia. En los 90 la segunda mitad... Eran otras realidades. No, señor. Pero los países... Estonia venía de una crisis infinitamente peor. Había sido aplastado por el oso soviético y tuvo un crecimiento maravilloso inmediatamente. Tú puedes tener un crecimiento... Si tú tienes... No hubo crecimiento. Hubo un crecimiento de 2 o 3 años y después no hubo ningún crecimiento y el promedio de la década de los 90 es absolutamente... Pero reconozcamos, Álvaro, más democracia. allá de que sea quien sea el que fue presidente en los 90, que se avanzó en el tema del terrorismo, que era un problema concreto y latente, y en el tema de la hiperinflación también. Por supuesto que hubo un montón de errores también, pero así como hablamos de los errores, también eso habla de debemos preservarlo. Así es, debemos preservarlo. Una manera de preservarlo es tener un Estado reformado para que no tengamos déficits fiscales, como los que yo creo que plantearía el régimen de Keiko Fujimori. No sé si recuerdas en el primer segmento, ¿Cuál régimen de Keiko? En el primer segmento, el que plantearía un régimen como el que ella propone, hubo un listado absolutamente infinito de planes asistenciales, pero una cosa que parecía impresionante, era una selva burocrática, un tinglado, un laberinto de Creta de programas asistenciales, contra Ollanta, que proponía 4 o 5 muy puntuales. No hay manera de financiar eso si no haces una reforma del Estado. Y ella no habló en ningún momento de una reforma del Estado. Y Ollanta habló de una reforma del Estado. ¿Tú realmente crees, desde el fondo de tu corazón y con la inteligencia que tienes, que el día 6 de junio, si gana Ollanta, nos van a tocar el timbre para venir la inversión al Perú? ¿Tú crees eso? No solamente eso. ¿Tú crees que van a estar haciendo cola el día 6 de junio? Ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. ¿De dónde vienes? ¿De qué país? Yo me he reunido hace pocos días con una serie de inversores de toda América Latina que llegaron aquí traídos por el JP Morgan, que lo que nos dijeron es, si Ollanta cumple lo que ha dicho en el compromiso, en la hoja de ruta y en el juramento, y si nos trae una paz social que en estos momentos no existe, hay más de 250 conflictos larvados o ya estallados. Si ocurre todo eso, el ambiente, el clima de negocios que se va a generar en el país, para nosotros resulta incluso más atractivo. ¿Y cuánto demora eso? Del que se tiene en para este darnos momento. Cuenta que va a cumplir. Yo creo que muy poco 2 tiempo. años, muy 3, poco tiempo, porque la mitad del gobierno. La legitimidad social que él va a generar va a ser relativamente rápida. Y el clima de crispación y de polarización va a cambiar muy rápido. Pero estamos viviendo ahora un clima tan polarizado que tú sientes que esto está ahuyentando a los inversores extranjeros. Pero a partir del 6 de junio lo que yo veo es un clima de mucho más sosiego, de mucho más diálogo, y no solamente eso, sino que yo creo que al fujimontesinismo lo último que le conviene es tratar de desestabilizar a Ollanta Humala, porque si ellos quieren que pase aquí lo que pasó en España y en Chile, que es la extrema derecha, pase a ser democrática, parte del sistema y aceptada el día de mañana, tienen que empezar a comportarse con arreglo no solamente al sistema constitucional, sino también un poco a los cánones básicos de la democracia. Ellos no se han comportado de esta manera en los últimos 10 años. Al gobierno de Toledo lo desestabilizaron, como tú sabes. Con el gobierno de Alan García han establecido todo tipo de pactos semimafiosos. Yo creo que el comportamiento que ellos tengan en los próximos años frente al gobierno, eventualmente, espero, con la voluntad del pueblo peruano de Ollanta Humala, les va a permitir, si lo hacen bien, el día de mañana, salir al pueblo peruano y decirle, nosotros hemos cambiado de verdad. Pero por el momento no hay ninguna prueba de que eso sea cierto. Bueno, yo creo que es cuestión de ver qué ha pasado en estos 2 meses. Vamos a ver qué sucede.
el sector inmobiliario está semiparalizado, los proyectos están semiparalizados, la bolsa sube y baja no porque sube el mineral, sino porque no saben quién va primero en las encuestas. Seguramente que mañana va a estar complicada la bolsa, vas a verla. Porque ha ganado ya ante el debate. Bueno, los ministros salen todos los días, los ministros salen todos los días. Todos los días salen los ministros a anunciar el acabose. ¿Cómo no va a haber inestabilidad, José Alfredo? ¿Tú crees que por un debate va a subir la bolsa? No, lo que va a hacer la que va a subir es porque hay inestabilidad. Mira, porque hay dos candidatos muy ministros de cerca. Alan García todos los días salen a anunciarnos Pero el yo no soy acabose y el ministro de fin del García. mundo. No, te digo que eso es lo que ha generado inestabilidad, pues, evidentemente. Si el gobierno anuncia el acabose cada vez que hay un ministro que sale en la televisión, lógicamente Bueno, los capitales si se tú eres ponen nerviosos. primer ministro de Humala, ¿Sabes? yo te voy a Hay una famosa frase que dice: no hay un animal más cobarde que $1.000.000, como tú sabes perfectamente bien. Pero a Álvaro, ellos, déjame a partir ser un del poco- 6, les déjame da ser- mucha Porque seguridad, ya, digamos, sosiego y estamos atracción. acá Los capitales felices son viendo este debate. absolutamente necesarios. Álvaro, déjame ser un poco provocador. ¿Más todavía? No podemos decir que el primer gobierno fujimorista fue el punto de partida del crecimiento económico que hoy gozamos. Yo creo que iniciaron unas reformas que destruyeron por la corrupción y los monopolios. Nosotros lo que Pero queremos, acabaron con lo el que queremos ver en el terrorismo, Perú, acabaron con la hiperinflación. con el terrorismo acabó un grupo de policías enfrentados a Montesinos, a los que Montesinos boicoteó y que heroicamente montaron un operativo para capturar a Abimael Guzmán. Esa es la O sea, verdadera no historia le del das crédito terrorismo. ni siquiera por la lucha Yo le doy crédito antiterrorista que yo le doy se dio en el crédito gobierno fujimorista. parcial, pero que vino mancillado por la violación sistemática de derechos humanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero esa es explicación simple, Se Álvaro. puede combatir el terrorismo dentro de la legalidad. El señor Betancourt Era lo una hizo en situación- Venezuela era una hace situación 40 o muy 50 años complicada, recuerdo. de una manera Escuchar también a constitucional y Mira, civil. yo creo que el tema del terrorismo, yo creo que no hay ninguna duda que Alfredo. una política de Estado en la época de Fujimori que fue uno de sus grandes éxitos. Yo creo que ahí no hay que desconocer esos éxitos, porque entonces no podemos desconocer las virtudes de los rivales también. O sea, en este caso concreto, el tema del terrorismo, había un problema latente que nadie podía solucionar y Fujimori, con Quetín o sin Quetín, lo solucionó. Y Abimael acabó en la cárcel y el terrorismo acabó Y Benedicto clausurado. Escucha, el primer gobierno, la punta fue el primer gobierno, fue un buen primer gobierno, la estabilidad, la economía se estabilizó y empezó la estabilidad macroeconómica. Entonces, eso hay que reconocerlo, y no hay que ser o no fujimorista ni patriota, es la realidad, es lo que la historia te dice. Ahora, que después hubo otras cosas muy malas, por supuesto que las hubo. Y tan las hubo que ahora las está pagando Keiko también. ¿Era Porque- necesario el golpe de Estado del 92? Eso es primer gobierno, no segundo. ¿Era A ver, necesario nos para acabar con el quedan 2 terrorismo? minutos. Bueno, los golpes de Estado ¿Era nunca, necesario, sí o nunca no? son necesarios. Bien, me alegro. Estamos Nunca, de acuerdo. nunca. Estamos de Pero, acuerdo. pero, Eso fue el primer gobierno, pero no el segundo. eso no determina que vaya a suceder algo parecido ahora. No, Entonces, ahora ni siquiera lo necesitan. No, necesitan. nadie. Llegan al poder y van a abolir Para las poder instituciones encontrar democráticas de entrada. Tu impresión final, ya concluyendo el debate. Mira, 2 minutos déjame cada acabar uno. con esta reflexión. Vamos a cambiar el tono. ¿Qué tal si cambiamos el tono? A partir del 6 necesitamos la reconciliación. Yo estoy escandalizado por el nivel de polarización, de odio entre peruanos que estoy viendo en todas partes. Es más, Sí. se dividen las familias, Pero yo no te odio, los ¿no? amigos. No, tú no, pero hay gente que se está odiando. No, se sí, está no, en odiando general, Más te con quiero, más te violencia, quiero. con Con violencia, o incluso la ruptura del diálogo. Hay familias que no se están hablando, hay amigos que hay, no sé todavía si hay novios y novias que han roto, pero no me extrañaría tampoco. Tenemos que devolverle sosiego, amistad a la familia peruana, gane quien gane, hay que reconocer el resultado, gane quien gane y pierda quien pierda. Estamos de Esto es acuerdo con eso, ¿no? fundamental, absolutamente Porque fundamental. tú eres un demócrata por encima de Absolutamente, todas las cosas, absolutamente. ¿no? Hay Si que yo no luché en respetar. las calles el año 2000 junto a miles y miles y miles de peruanos para luego venir a socavar la democracia. La democracia hay que respetarla, los resultados se respetan, confío en las instituciones de la democracia, invoco al presidente Alan García la más estricta neutralidad, su comportamiento no ha sido ejemplar hasta ahora y todos esperamos que lo sea, y al día siguiente, el 6 de junio, reconciliémonos. El tono tiene que cambiar, la convivencia tiene que restituirse, tenemos que restañar las heridas para que nosotros podamos no solamente ser un mejor país, sino también ser más atractivos para la inversión Y no nacional y nos- extranjera. 2 minutos para 2 Alfredo minutos. Ferrero y cerrar. No nos olvidemos que el día 5 de junio no estamos eligiendo un presidente por fin de semana, sino por 5 años. 5 largos años que nos van a permitir o seguir creciendo y avanzando para lograr el crecimiento que hemos podido consolidar con mayor proyección social, o vamos a retroceder lo que hemos avanzado si es que aplicamos planes de gobierno que son pues antisistema. Particularmente yo creo que el Perú no puede parar, que la inversión tiene que continuar, que hay que trabajar el tema de la reforma del Estado y la gestión institucional. Creo que hay una mala gestión del Estado y que el sector privado tiene que participar más también a nivel de lo que es solidaridad, de lo que es no limitarse al pago de planillas y pago de impuestos. Creo que el sector privado tiene que participar más, no solamente cuando están asustados por el cronograma electoral. Pero dicho esto, no tengo ninguna duda que el Perú no puede detenerse.
y que concretamente a nivel económico hay una propuesta que nos dice vamos a seguir avanzando con tranquilidad y seguridad, y hay otra que nos dice tengo 4 planes de gobierno y al final no sé cuál voy a aplicar. Esa es mi gran duda. No es un tema aquí si estoy en un lado u otro, porque no soy en ninguno de los lados, soy independiente, trabajé con Toledo, Toledo ya está apoyando a Humala, y yo creo que económicamente la propuesta de Keiko es una propuesta que nos garantiza esa estabilidad. La propuesta de Ollanta, lamentablemente, con sus 4 cambios, no me da esa seguridad. No me puedo jugar la lotería el 5 de junio. Son 5 años, no un fin de semana, y obviamente creo que el país necesita seguir creciendo. Bien. Tengo una semana para convencerlo, lo voy a convencer de todas maneras. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Te voy a convencer, no, jamás. Yo Nos te convenzo a ti anuncian primero. finalmente quién convence a Si quién. el debate hubiese sido así entre Ollanta y Keiko, olvídense. Se hubiera Hubiera despejado cambiado. todas las Empate dudas. técnico. Ollanta No, Ollanta que va. ganó ese debate. No, Eso, en eso sí, no, aquí no, me ganó no Alfredo, ganó pero allí nadie. ganó Ollanta de todas maneras. Ollanta salió Bueno. presidente. Hubo de ese debate. ganadores. Estoy convencido. Muchas El 5 de gracias junio a Álvaro Vargas Llosa sí. y Alfredo Ferrero por esta polémica. Muchas gracias, de verdad. Y nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos con más aquí en Panorama.